Hola. Bueno, como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a estar preparando un sándwich cubano. Y tú vas a decir, más de 5 minutos para preparar un sándwich. Y pues sí, porque no solo vamos a estar preparando o ensamblando lo que viene siendo el sándwich, sino que también vamos a hacer el mismo pan que vamos a usar para el sándwich. O sea, vamos a estar haciendo pan cubano, que es el que lleva tradicionalmente esta receta. Uno de los ingredientes principales, fundamental, que lleva el sándwich cubano, como la mayor parte de las recetas cubanas, es la carne de cerdo. Este adobo se supone que es un poco particular, se supone que es adobo a la cubana. El adobo consiste en zumo de naranja agria. En caso de que no tengas naranja agria, siempre lo puedes sustituir por zumo de limón y zumo de naranja dulce a partes iguales. Ahora, preferiblemente sería si la consideras la naranja agria. Hay naranja agria sintética que también te puede servir para esta receta. También va a llevar orégano en polvo, bastante orégano en polvo. Va a llevar bastante sal. También lleva cebolla, ajo, comino. Y eso sería todo. Es un adobo bastante simple, pero es un adobo que va a potenciar bastante el sabor del cerdo. Es aconsejable que si lo vas a preparar un sándwich en el mismo día y no has preparado todavía tu carne de cerdo como yo hice, esta carne la tengo en adobo desde ayer, desde el mediodía de ayer ya la tengo en adobo. En caso de que no lo hayas preparado con un día de antelación, que sería lo aconsejable, por lo menos que se pasara toda la noche adobando, lo que puedes hacer es ponerlo mínimo 5 horas en adobo. Después de esas 5 horas estaría lo más óptimo posible para proceder a cocinarlo. Y ahora vamos a usar para cocinarlo, lo vamos a asar en el horno. Vamos a probar el horno para asar carne. Creo que hasta el momento no lo he usado para asar carne, solamente lo usé para tostar pan y ese tipo de cosas, pero todavía no le he hecho la prueba de usarlo para carne y voy a ver ahora qué tal. Ahora vamos a precalentar el horno aproximadamente 5 minutos a máxima potencia. Bien, ya casi están al terminar los 5 minutos de precalentamiento. Luego, ahora después que se terminen los 5 minutos de precalentamiento, vamos a colocar la carne dentro. Vamos a intentar escurrirle un poco, ya la carne se supone que debe haber absorbido parte del adobo, debe haber absorbido jugo, así que la vamos a poner dentro de la bandeja. Por el tamaño de mi carne la voy a estar cocinando alrededor de 40 a 50 minutos. Y tu carne, obviamente, si vas a cocinar un trozo más grande, te va a tomar más tiempo. Bien, ahora vamos a empezar a preparar lo que va a ser el pan. Para el pan vamos a estar empleando 350 gramos de harina de trigo, 15 gramos de azúcar, una cucharada sopera de levadura para panadería. También vamos a agregar 9 gramos de sal. Vamos a integrar bien todos los ingredientes secos. Otro ingrediente que vamos a necesitar es la manteca de puerco, la manteca de cerdo. Este ingrediente no lo puedes sustituir por otra cosa, tiene que ser sí o sí manteca de cerdo, 30 gramos de manteca de cerdo. Si no encuentras manteca de cerdo o no encuentras la parte de la panceta del cerdo para sacarle la grasa, también puedes utilizar el bacon. Fríes el bacon y esa grasa que sueltes es la que vas a usar, 30 gramos para el pan cubano. Ahora lo que vamos a hacer con los 30 gramos de manteca es llevarlos al frío para que solidifiquen. Y una vez que solidifiquen vamos a continuar preparando la masa. Después de haber pasado alrededor de 10 minutos la manteca ya solidificó en el frío. No estamos buscando que termine de solidificar, sino que coja un poco de cuerpo. Para la otra parte de la masa vamos a estar empleando alrededor de una taza de agua o 250 mililitros de agua. El agua no debe estar ni caliente ni fría, debemos usar agua templada. Te recomiendo que vayas echando el agua de poquito en poquito y vayas integrando, vayas apoyando con una espátula. Vas agregando el agua de poco a poco.
formada, vamos a proceder a agregar la manteca. Ahora la vamos a pasar por este trabajo y vamos a amasar. El amasado lo puedes hacer a mano o, como en mi caso, yo voy a estar usando un raspador para facilitarme las cosas. Una vez la masa esté lista como esta, normalmente lo que haríamos es llevarla a un recipiente y dejarla leudar. Pero conseguí estos dos moldes, o sea, son mini moldes para el horno. Y normalmente el pan cubano, o sea, el pan cubano que se usa para preparar este sándwich, se prepara tipo baguette. Pero no me puedo aguantar. Hoy mismo llegaron estos moldes y ya que los tengo, quiero probar a usarlos. Bien, ahora en lo que el pan va leudando, vamos a ver qué tal quedó la carne. Ahora vamos a esperar a que el pan termine de leudar para meterlo a hornear. Bueno, ya ha pasado media hora y el redondo pues claramente no va a salir porque no cabe en el molde, así que lo que vamos a hacer es dejar que siga leudando y vamos a preparar los dos en este molde. A ver, esta no es la primera vez que hago el sándwich. Hace unos días subí una foto de uno que había hecho a Instagram. De hecho, por aquí les voy a dejar una foto de cómo fue que quedó aquel sí fue con amasado, o sea, no usé molde, fue amasado a mano. Después de amasar a mano le di más o menos la forma de baguette y lo entré al horno. Y lo estuve horneando. A pesar de que no quedó mal, quedó bueno, quedó lindo. La masa me gustó, la miga quedó como debería quedar para un pan de bocadillo. Y sinceramente era bastante bueno. Pero digamos que la forma de la baguette no me gusta, no me convencía. Y entonces quiero intentar hoy hacerla en este moldecito cuadrado, a ver si queda más estético el acabado, y es lo que vamos a ver al final de este video qué tal queda. Bien, ya el horno se precalentó sus 5 minutos, así que ahora vamos a colocar el pan. Vamos a colocarlo durante 10 minutos. En este otro molde lo que voy a agregar es un poquito de agua, solamente para hacer vapor. Y cerramos. ¿Qué tal va a quedar ahí? Bueno, ahora vamos a esperar los primeros 10 minutos con vapor. Luego de 10 minutos vamos a sacar el recipiente con agua y vamos a volver a dejar durante 20-25 minutos hasta que veamos que la capa de arriba del pan comienza a dorar. Bien, vamos a ver. ¡Tarán! Y lo bueno de los moldes esto es que ya está listo para desmoldar y poner el otro. Me encanta. Si te fijas, puedes observar cómo se resquebrajó por donde él quiso. Para que esto no suceda, lo que tienes que hacer es con un cuchillo realizar un corte de extremo a extremo, un corte profundo de aproximadamente 1 centímetro. Haces el corte y entonces no te sucede. Bien, y ahora con este pan que está aquí vamos a preparar el sándwich cubano. Bien, los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el sándwich cubano son pepinillos, mostaza amarilla, jamón cocido, queso, cerdo. Flexible. Quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo. Parece una esponja. Vamos a poner bien de queso. Así. Vamos de este lado.
vamos al siguiente y último paso, súper importante para este tipo de sándwich. Para esta parte vamos a estar usando mantequilla. Hacemos presión, podemos hacer presión con la mano o usar algún objeto para hacer presión, pero es muy importante hacer presión. Este paso también lo puedes omitir si tienes una tostadora de pan tipo press. Y ahora sí, el momento que llevo ratito ya esperando. Mira cómo quedó. Obsérvalo. Ahí bien dorado, bien crujiente. Mira ese tamaño. Y ahora vamos a picarlo. Normalmente se picaría en triángulo, pero es cuando es más cuadrado, así que yo lo voy a picar a la mitad. Y algo así nos quedaría. No se ve tan mal. Sinceramente se me pegó un poquito en la sartén porque como la sartén no es antiadherente, pues se pegó. Pero a pesar de eso, yo creo que luce bastante bien. No sé si alcanzas a ver todas las capas. La capa de pepinillo sí se la puse bastante gruesa porque no puedo vivir sin el pepinillo. O sea, me encanta cualquier tipo de encurtido, así que para adentro. Imagínate, si con los ingredientes que yo encontré quedó así, imagínate con los ingredientes que realmente lleva. En plan el queso que realmente lleva, un jamón cocido un poco mejor. Imagínate solo con esos dos detalles cómo quedaría este pan. A ver, vamos a empezar las aclaraciones. Me gustó hacerlo en el molde. Me gustó la forma, tal. Pero la vez pasada cuando lo hice más rústico, la miga quedó un poco más compacta, más junta, más unida. Y me gustó por esa parte más cuando lo hice rústico. Ahora, según las fotos que ustedes vieron del sándwich que hice anteriormente y el que están viendo ahora, díganme si les pareció un sándwich cubano legítimo, si lo han probado, si quisieran probarlo.